Sí, profesor, buenos días. Sí, Hola, profe, buenos días. hola, buenos días. Voy a iniciar la grabación. Bien, buenos días a todas y todos en esta clase de Historia Moderna, hoy 28 de septiembre de 2020. Están de momento 37 personas conectadas. Faltan algunos por allí, están 37. Muy bien. Bueno, antes de dar inicio, de cederle la palabra al equipo que le corresponde exponer hoy, no sé si quedó algo pendiente, algo que ustedes deseen preguntar o comentar sobre lo que comentó, lo que expuso el equipo la clase pasada, que fue una exposición general sobre el tema de la Reforma Protestante. ¿Hay alguna duda o comentario en particular sobre este tema? Gracias, Miguel, por avisarme sobre el problemita técnico que tiene Bere. Gracias, Miguel. ¿Hay alguna duda o comentario sobre lo que estuvimos revisando la clase pasada por allí que deseen comentar? Bueno, antes, sí está Diana, ¿verdad? Sí está Diana. Diana, acabo de ver tu mensaje. Ahorita lo reviso y en un ratito más te respondo tu duda, ¿sí? Es sobre la otra clase, sobre pensamiento político, me parece, pero igual ahorita lo reviso y te respondo tu duda, porque ahorita no te tengo el dato, ¿sí? Voy a ver dónde está ahí la incongruencia y te respondo. Vuelvo a repetir, ¿hay algún comentario, duda, pregunta sobre lo que nos comentó el tema la clase pasada, el equipo la clase pasada? No, profesor, no aparece. Creo que Diana está poniendo algo en el chat, profe, una duda. Sí, lo acabo de ver, sí. Muy bien, Diana. Enseguida lo comento. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda en particular? No, creo. Muy bien. Bien, voy a tratar de responder lo más sintéticamente posible la duda que por ahí nos plantea Diana. La tradición cristiana desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento, habla acerca de la gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Pues es una especie de don, de auxilio espiritual de parte de Dios hacia el ser humano. Eso es lo que se le denomina gracia. Así de manera general. Sin embargo, aunque esto puede sonar sencillo, decir, bueno, ok, una ayuda espiritual de parte de Dios, ok, chido, ¿no? Conlleva varias implicaciones teológicas complejas. Por una parte, por ejemplo, está la complicación teológica de los tipos de gracia que existan, ¿sí? ¿Qué gracia otorga el bautismo? ¿Qué gracia se requiere especial para desarrollar algún tipo de actividad específica, por ejemplo, para ser rey, que se decía antiguamente que lo era por la gracia de Dios, o para ser un religioso, lo cual se le suele denominar carismas? Pero también está la gracia específica de los sacramentos, ¿no? La gracia la gracia sacramental, la gracia para la vida matrimonial, a partir del sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Se va haciendo más compleja la teología de la gracia, y ya desde tiempos antiguos
en debates entre Pelagio y San Agustín y diferentes pensadores, pues se planteaba el problema acerca de si hasta qué punto, por decirlo así, el ser humano colabora en su propia salvación, o la salvación del ser humano es enteramente una gracia divina, ¿sí? Y la gracia es un don enteramente gratuito que Dios da a quien quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Enteramente gratuito y enteramente libre de parte de Dios. Y esto conlleva una serie de problemáticas, ¿no? Problemáticas teológicas. En términos generales, la teología católica concluyó a partir de la escolástica, pero ya tenía bases en San Agustín, que para que el ser humano sea salvo, para que el ser humano sea bueno, para que el ser humano sea santo, requiere a fuerza la gracia divina, ¿sí? Necesariamente. El ser humano solo no puede ser santo, no puede ser salvo, no puede ser nada de eso. No puede justificarse, como se le llama en el lenguaje teológico. ¿Por qué el ser humano solo no puede? Porque el ser humano tiene una naturaleza corrompida, como consecuencia del pecado original, que hace que el ser humano tenga una inclinación a pecar, ¿sí? Hay una inclinación a pecar. Hay una tendencia hacia el pecado. Entonces se torna indispensable la gracia divina. Pero ¿cuál es ese vínculo? ¿Cuál es esa colaboración entre la gracia divina, el don que viene de arriba para abajo, por decirlo así, y que es gratuito, y la voluntad humana? ¿Cuál es la complementariedad o la relación entre estas dos cosas? En general, la teología católica planteó que el ser humano de alguna manera sí puede ser un buen receptáculo de la gracia o puede bloquear la gracia, por decirlo así. Puede ser un mal receptor o receptáculo de la gracia divina. Entonces sí hay una especie de colaboración del ser humano en ese proceso de santificación. O sea, hay una parte de la voluntad humana que puede optar por el bien y ser bueno y ser por ende salvo, ¿no? Pero no solo, sino solo con la ayuda, con el auxilio de la gracia divina. Se requieren esas dos colaboraciones, esas dos complementariedades, por decirlo de alguna manera. Tradicionalmente eso era lo que manejaba la teología católica y por eso es que, por ejemplo, las buenas obras podían ser hasta cierto punto meritorias, porque partían de una buena voluntad, partían de una virtud humana, ¿no? De que el ser humano puede optar entre lo bueno y lo malo y por ende, si opta por lo bueno, pues hay cierto carácter meritorio en ello, ¿no? Sin embargo, la teología de Lutero plantea que lo único que el ser humano necesita para ser salvo es la gracia de Dios y la fe, o al revés, la fe y la gracia de Dios. Pero, curiosamente, la propia fe es una gracia de Dios, es un don divino, ¿sí? La fe es un don también, es algo que viene de Dios, no es algo que parta solo de la voluntad humana o de la buena voluntad del ser humano, sino que es también un don divino, ¿sí? Y por esa razón entonces Lutero planteaba que solo la gracia de Dios, cuyo don es la misma fe, ¿sí? O uno de cuyos dones es la misma fe, que es la puerta de entrada de todo el resto de la gracia de Dios, que hace al ser humano justificado por una especie de imputación de la gracia de Jesucristo. Eso de imputación de la gracia de Jesucristo es que queda el ser humano como, ¿cómo decirlo? Como arropado, como cubierto, como incorporado a la gracia de Jesucristo, aunque él en su naturaleza siga siendo la misma porquería, siga siendo ese ser de naturaleza caída, de naturaleza corrompida, de tendencia a pecar, etcétera, etcétera. Por eso uno de los principios también de la teología luterana y después calvinista y de la mayoría del resto de tendencias protestantes es la llamada inevitabilidad de la concupiscencia, que quiere decir que el ser humano no puede evitar tener una tendencia a pecar hacia el mal. ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrompida, está caída como consecuencia del pecado original. Y es por lo tanto solo la gracia de Dios y la fe es también, insisto, un don
una gracia de Dios, lo que puede hacer que el ser humano sea justificado. No porque se vuelva bueno realmente, sino porque queda como incorporado a la salvación de Jesucristo, queda con esa gracia imputada, esa gracia asignada, esa gracia que reviste al ser humano, por decirlo de alguna manera. En eso, aunque las diferencias son aparentemente sutiles, había una diferencia entre el planteamiento de la tradición católica, que hablaba de que la fe y las buenas obras pueden justificar al ser humano con el auxilio de la gracia divina, y el planteamiento de Lutero que sostiene que solo la gracia divina y la fe es también un don de Dios, es lo que puede justificar al hombre, ¿sí? Esa es, digamos, visto así de manera muy sintética, esa discrepancia teológica. Para el catolicismo hay esa posibilidad de que el ser humano obre por buena voluntad y colabore, sea un buen receptáculo de la gracia divina, de alguna manera pone de su parte, complementa, por decirlo así, y hay la fe, las buenas obras, la gracia divina que las perfecciona. Todo esto es lo que santifica o lo que justifica al ser humano, lo que puede permitir que sea bueno y que sea salvo. Mientras que la teología luterana plantea que es solo la gracia divina, solo ese don espiritual gratuito concedido por Dios, lo que puede justificar al ser humano. Y esto solo entra a través de la fe, que a su vez es un don de Dios. Que el ser humano tenga fe es un don de Dios. No es algo estrictamente voluntario del ser humano. Porque la voluntad humana no puede sola optar por el bien, optar por lo santo, por lo perfecto. Está corrompida, está anclada en el pecado, ¿no? Esta diferencia parecía muy nítida hasta cierto punto, ¿no? En los años 90 del siglo XX, hace 20 y pico de años, hubo una declaración conjunta entre una comisión teológica protestante, particularmente luterana, y una comisión teológica católica, y hubo una declaración conjunta acerca de la justificación por la fe, donde después de casi 500 años, católicos y luteranos se pusieron de acuerdo acerca de esto. Entonces hoy en día, este asunto que acabo de mencionar, que en su momento era tan álgido y uno de los elementos que causaba esta discordia entre luteranismo y catolicismo, y que se enfatizó esta diferencia en la Confesión de Augsburgo y en el Concilio de Trento, y etc., hoy en día ha quedado en buena medida superada por esa declaración conjunta. Si les interesa la pueden buscar por ahí, Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe del Vaticano o algo por el estilo. Está publicada en el sitio oficial del Vaticano, pero no es solo de la Iglesia Católica, es una declaración por eso conjunta con una comisión teológica de iglesias protestantes, luteranas, por ahí. En fin, bueno, no sé si fui claro, Diana, o te enredé más. No, profe, sí quedó claro. Los temas teológicos no son sencillos, obviamente, ¿no? Es otro lenguaje, es otra, no sé. No es tan sencillo. De hecho, el lenguaje de esta declaración conjunta es bastante complejo, ¿no? Pero bueno. Sí, Carlos. Profesor, pero esta declaración de Lutero de que únicamente por la fe puede ser concedida por Dios, ¿no vuelve algo exclusiva o, ¿cómo se llama? ¿No excluye a ciertas personas de la fe? Porque, como yo lo entiendo, es como que naces y si te toca la fe de Dios, pues chido, y si no, pues no puedes ser cristiano, no importa qué tantas buenas acciones o qué tanto quieras hacerlo. Si Dios no te la da, no la tienes. Entonces, ¿no excluye a las personas de la cristiandad? Gracias, Elías, por el comentario por ahí. Carlos, entre esto que acabo de decir y la doctrina de una predestinación que de alguna manera anula ¿cómo decirlo? Excluye o margina
a libre albedrío, hay un pequeño paso, o es muy similar, ¿no? Porque efectivamente, si para ser salvo es indispensable la gracia de Dios, y la gracia de Dios es un don gratuito que Dios da cuando quiere, como quiere, a quien quiere, etcétera, etcétera, e incluso la fe es un don de Dios, pues entonces esto nos hablaría de una suerte de predestinación, ¿no? De una especie de predestinación donde solo aquellos a los que Dios pues tenga predestinados para ser salvos les concede ese don de la fe y todo el resto de las gracias, ¿no? Y aquellos que no, pues no, o sea, pero digamos que sin culpa de ellos mismos, o sea, no podrían hacer quizá nada por eso. Y podríamos decir, ah, bueno, pero ¿qué tal si alguien se convierte? Pues bueno, si se convierte, entonces tiene el don de la fe, y el don de la fe es una gracia de Dios, entonces Dios se lo dio de todas maneras, no fue un acto estrictamente de voluntad. Entonces, entre esto y la doctrina de la predestinación hay un pequeño paso. Obviamente, quien llevó hasta sus últimas consecuencias la doctrina de la predestinación, que no lo hizo Lutero, pues fue Calvino, ¿no? Que se convierte en un elemento identitario de la tradición cristiana calvinista. Eh, pero ya estaba el preámbulo de esta doctrina en Lutero, aunque no lo hizo explícito, no lo hizo tan explícito esta idea de la predestinación. Por eso, al final de cuentas, como les vuelvo a repetir, fue más fácil que se pusieran de acuerdo católicos y luteranos, aunque fuera casi 500 años después, en torno a esta cuestión teológica. Que se pongan de acuerdo católicos y calvinistas en torno a la doctrina de la predestinación es más complicado, es mucho más complicado. Cuando la doctrina de la predestinación está netamente hecha explícita, ¿no? Pero pues sí. Bueno, no sé si tengan algún comentario más o duda. Muy bien. Carlos, supongo que se te quedó la mano alzada o quieres comentar algo más. No, profesor, nada más. Ya está, ya está. Muy bien, vamos a escuchar enseguida al equipo número 9. El equipo número 9, que son los compañeros Emilio Ibarra, Derek Mellado, Alicia García y América Pérez, que nos van a comentar acerca de 3 obras de Lutero que publicó en 1520, que están compiladas en un texto que se llama Escritos Reformistas de 1520, que bueno, no lo localicé como tal en digital, por eso les pasé a los compañeros los 3 textos separados, ¿no? Pero pues son los mismos. Son 3 obras que por allí publicó Lutero en 1520 y que son como una especie de manifiesto de la Reforma. Como lo comentaban los compañeros la clase pasada, originalmente Lutero, pues no era su intención romper con la Iglesia Católica, no era su intención generar una división, un cisma religioso. Sin embargo, los ánimos se fueron calentando, se fueron haciendo, fue habiendo, digamos, posturas intransigentes de ambas partes, especialmente de la parte católica, con algunos teólogos bastante poco versados que pretendieron por ahí debatir con Lutero. Y bueno, finalmente Lutero hizo explícita su, sus planteamientos, sus propuestas de reforma, más allá de las 95 tesis, ¿sí? Todavía más allá de las 95 tesis, a través de estos escritos reformistas. Son como, podemos decir que son como un manifiesto o manifiestos del reformismo cristiano protestante de aquella época, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a escuchar a los compañeros que les corresponde por ahí exponer. ¿Quién empieza? Va a empezar nuestro compañero Jared, profe. Nada más déjeme compartir pantalla. Jared Emiliano. Ok. Bien, voy a apagar mi cámara y micrófono. Le cedo la palabra. ¿Se está viendo ya la presentación?
Ya está la presentación, ahora sí. Adelante. Ok. Déjame voy para arriba. Ya listo. ¿Ya quedó listo? Alicia. ¿Sí se ve? Ya quedó. Ya. Buenos días, compañeros. Vamos a hablarles de lo que es Lutero. Perdonen el sonido de fondo. Pero bueno, voy a empezar hablándoles de la libertad cristiana, que es cómo conocer el fondo de lo que es el cristianismo, en lo que el apóstol Pablo dio dos afirmaciones. No me puedo salir de ahí para ponerlo porque se va a ver que está saliéndome de la presentación. Que no haga ningún ruido. Alicia, tienes tu micrófono prendido. No hay problema, de igual forma sí. Pero bueno, de las dos afirmaciones que estaba hablando era de que el cristianismo es libre, señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y el otro es, el cristianismo es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Varios comentarios del apóstol San Pablo dejan ver estas dos afirmaciones, según el libro. Por lo cual, siendo libre de todos, me han hecho siervo de todos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se habla de examinar al hombre interior y al espiritual, ya para ver qué se necesita para ser y poder llamarse un cristiano bueno. Que se encontraría cualquier cosa, no importa cuál, y lo hará libre ni bueno, puesto que ni su bondad ni libertad, ni por otra parte, la maldad ni servidumbre son corporales o externas. Aquí nos pone que no sirve para nada el alma si el cuerpo que recubre sus vestidos sagrados, como lo hacen los sacerdotes y demás religiosos. Ni tampoco se permanece en iglesias y otros lugares santificados, ni si solo se ocupa en cosas sagradas. Tampoco se hacen oraciones de labios, ayuda va en peregrinación y realiza, en fin, tantas buenas obras que eternamente puedan llevarse a cabo en el cuerpo y por medio de él. Algo que está completamente distinto a de ser lo que aporte a del alma, bondad y libertad. Siguiente. Como se dice, ni en la tierra existe para la lama y otra cosa en que vivir ser buena, libre y cristiana. El Santo Evangelio, la palabra de Dios predicada por Cristo, como se dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá eternamente. De estas prácticas de los cristianos se debió consistir en lo siguiente: grabar en su ser la palabra de Cristo y ejercitarse y fortalecer sin cesar en esta fe. No existe otra obra para el hombre que aspire a ser cristiano. Una vez que esto se haya visto, se reconocen los mandamientos por su propia insuficiencia. Acomete el temor y pensará en cómo satisfacer las exigencias de la ley. Pues era un menester que sea cumplida, ya que era pena de condenación y se sentirá verdaderamente humillado y aniquilado, sin hallar en su interior nada con que llegar a ser bueno. Conocer esto más a fondo, lo que en Cristo se posee y el bien tan grande que se supone tener una fe verdadera, es de saberse que anteriormente al Antiguo Testamento y en este mismo, Dios escogió y retuvo para sí el primogénito viril de hombres y animales. En el caso de que se pregunte la diferencia que hay entre los sacerdotes y los laicos de la cristianidad, sentado que todos los cristianos son sacerdotes, pues la respuesta es con la palabra sacerdote, cura, eclesiásticos.
y otras semejantes fueron despojadas de su verdadero sentido al ser aplicadas únicamente a un reducido número de hombres que se adaptaron de la masa y se formó lo que ahora se conoce con el nombre de Estado sacerdotal. El deducir lo expuesto no basta con predicar superficialmente sobre la vida y obra de Cristo, pues si se tratase de un mero hecho histórico o crónica. Es peor callarse sobre Cristo y en su lugar predicar el derecho eclesiástico u otras leyes y doctrinas humanas. Aun cuando el hombre ya esté interiormente, por lo que su alma respecta, bastante justificado por la fe y en posición de cuanto todo precisa, aunque su fe y suficiencia tendrá que seguir creciendo hasta la otra vida. Sigue, sin embargo, en el mundo ya de gobernar su propio cuerpo y de convivir con sus semejantes. Valiéndose de algunas similares como las obras cristianismos, el cual por su fe y por la gracia de Dios es justificado y salvado gratuitamente, se podría tasar como los que Adán y Eva habían hecho en el paraíso. Siguiente, por favor. Gracias. La carencia de fe, ninguna otra obra buena coadyuvara a su justicia y salvación. Se aclara que en esto no hay malas obras que se puedan hacerlo malo y condenarlo, sino que la incredulidad, como se dice, bueno, pervierte a la persona y al árbol y es ejecutora de las obras malas y condenables. Esto de ser justo o malo no procede de las obras, sino de la fe, como dice el sabio. El principio del pecado es apartarse de Dios y desconfiar de Él. Aquí se pone como el cristianismo, como Cristo, su cabeza, debe sentirse pleno y harto de su fe, mirando de acrecentarla, porque ella es vida, justicia y salvación, y le da todo cuanto es de Cristo y Dios. Aquí se deduce en el texto de que todo lo dicho por el cristianismo no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo, ya que en Cristo por la fe, en el prójimo por el amor, por la fe sale el cristianismo de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristianismo al prójimo por el amor, pero permaneciendo en Dios y en el amor divino, como Cristo dice. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Siguiente. Aquí hablándoles de la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano. Aquí lo primero en que este asunto se debe hacer es observar con toda la seriedad de no emprender nada confiando en una gran fuerza o inteligencia, aunque el poder de todo el mundo fuera nuestro, puesto que Dios no puede ni quiere tolerar que una buena obra se empiece confiando en la propia fuerza e inteligencia. Aquí se nos explica de la gran habilidad de los romanistas que se circundaron en 3 murallas, de las cuales se protegían hasta ahora, de modo que nadie ha podido reformarlos y con ello toda la cristianidad ha caído terriblemente. Siguiente. Aquí primero, cuando uno quería obligarlos por el poder secular, establecían y manifestaban que el poder secular no tenía ningún derecho sobre ellos, sino por el contrario, al poder eclesiástico estaba por encima del secular. El segundo es, si uno quería censurarlos mediante las sagradas escrituras, le objetaban que interpretar las escrituras no le correspondían a nadie, sino al Papa. Y el tercero era cuando los amenazaban con un concilio. Aquí se inventaban que nadie puede convocar un concilio, sino el Papa también. Siguiente. Aquí es cuando la necesidad lo exija y el Papa resulte como un escandaloso para la cristianidad, se ha de colaborar con quien mejor se pueda, como miembro fiel de todo cuerpo para que se realice un verdadero concilio libre. Aquí nadie puede hacer eso tan bien como la espada secular, sobre todo como ahora son también cristianos, sacerdotes, eclesiásticos y competentes en todas las cosas. Ahí se debe ejercer libremente la función y su obra que tienen de Dios sobre todo el mundo, allí donde sea menester y útil desempeñarlas.
Aquí la charlatanería que se vanaglorien de su autoridad a la cual uno se debe oponerse. Nadie en la cristianidad tiene autoridad para hacer daño o para prohibir que se impida el perjuicio. No hay poder en la Iglesia sino para el mejoramiento. Por tanto, cuando el Papa usara la potestad para oponerse a una organización de un concilio libre con el fin de impedir el mejoramiento de la Iglesia, no se debe respetarlo a él ni a todo su poder. Bueno, propuestas de Lutero. Estas son básicamente las propuestas que tenía Lutero para reformar la iglesia y también, digamos, mantener sus funciones. La primera de estas es que toda autoridad secular deberá prohibir a sus súbditos abolir estas. Esto es debido a que el Papa convirtió al pago de las sonatas en un robo a la nación alemana, como lo dice Lutero, y por esto merecen ser castigadas. También deben de proteger a los inocentes e impedir la justicia debido al rol que la Iglesia cristiana ya no tiene en esto. El segundo es que la nobleza cristiana debía oponerse al Papa en sus intentos de apoderarse de tierras y fundaciones que el Papa termina vendiendo como plásticas sin importar que termina siendo mejor para los alemanes. Y se debe de hacer decía que se debe de hacer que el Papa devuelva los derechos sobre las posesiones que consigue de esta manera y que se les sean devuelta a los dueños originales y tienen que impedir que se continúe con esta práctica. También dice que se necesita una ley imperial que básicamente sea como un opositor a la autoridad papal en el sentido en el que se le devuelva a los arzobispos y los obispos la autoridad que el Papa les está usurpando referente a la elección de otros obispos y arzobispos, como se estableció en el concilio de Nicea, que dice que el Papa ahora está, como si se que ahora el Papa está como que no le está prestando atención y en vez de eso está utilizando su propia autoridad para regir sobre la Iglesia. Y se afirma que el Papa se debe de concentrar únicamente en los asuntos religiosos y únicamente intervenir en la administración de la Iglesia cuando las otras ramas de estas no puedan resolver el asunto por sí solos. Y así se concentra el Papa en las funciones iniciales que serían el estudio del Evangelio y la oración. Bueno, el 4 es que se le debe de despojar al Papa cualquier poder secular y devolver a un estado puramente religioso, devolviendo al Papa como a al rol que se supone que era el original, que era el más santo y docto en las escrituras, y no tanto un controlador directo de la iglesia. Bueno, el 5 es que la quinta propuesta es que ningún feudo debe quedar en el control de Roma cuando muera el titular o cuando pertenezca a un servidor de un cardenal o del Papa, que era un problema al parecer que se seguía mucho en este tiempo, que le despojaban del control de las tierras mediante el poder religioso. El sexto es que se deben abolir las causis reservati. Esta es digamos la reserva de pecados específicos que solo ciertos miembros de la iglesia pueden absolverte. Y dice que se deben abolir porque estos se usan para tiranizar y extorsionar al pueblo, que no es una práctica muy, muy correcta. El séptimo es que se debe disminuir el número de aquellos a servicio del Papa, que dice Lutero es más grande que la corte de cualquier señor, de cualquier emperador o rey, y esto no es indicado para la corte papal. Y además de esto, no es útil para la fe cristiana y simplemente presenta un estorbo para los asuntos espirituales del pontífice.
si tuviera si tuviera menos riquezas y, o sea, si el Papa viviera, tuviera un poder más humildes, este podría estudiar y orar mejor, que son las funciones principales que dice Lutero debería tener. El octavo es que se le debe prohibir al Papa obligar a los obispos a prestar juramentos a su persona, debido a que él no tiene derecho alguno a esto. El Papa básicamente los mantenía cautivos y pues los volvía sus súbditos en un sentido más feudal que lo que como debería de ser, y pues les negaba cualquier autonomía y los controlaba directamente. Bueno, el noveno es que el Papa no tenía ningún derecho a tener autoridad sobre el emperador, y sin embargo este la exigía. La única autoridad que debía tener, o el único tipo de autoridad que debía tener sobre él, era pues coronarlo y ungirlo, así lo sencillo, y todo lo demás, como el Papa demandando que el emperador le jure lealtad o besar los pies, etcétera. Estas son actitudes del Papa que dice Lutero, pues son actitudes no cristianas que el diablo, según esto, le inculcó al Papa. Bueno, la décima es que el Papa deberá abandonar las pretensiones sobre sus títulos y feudos terrenales. Estos son principalmente el reino de Nápoles y Sicilia, cuyo control él decía que debía tener él, aunque también Lutero lo extienda a otros títulos en el resto de Italia, como son la Romaña y entre otras cosas. No debería de mezclarse en negocios mundanos como cualquier rey o emperador, y bueno, como se menciona antes, debería quedarse en un estado principalmente religioso, fuera de las políticas pues terrenales. Bueno, en el punto 11, básicamente dice Lutero que debería de empezar a prohibirse las prácticas orgullosas del Papa, como es besarle los pies o no conformarse con ir en carroza, sino que lo lleven así como en litera, como si fuera un ídolo pagano. Y estas son actitudes anticristianas y que, dice Lutero, son propias del anticristo. Incluso cita pues algunas comparaciones con Cristo, como por ejemplo como el Papa pide que le besen los pies, mientras que Cristo le lavaba los pies a sus discípulos. Y estas son pues el Papa yendo en contra de las enseñanzas y actitudes de Cristo, como debería ser un buen cristiano. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, el punto número 12 que menciona Lutero es que se deben de comenzar a suprimir las peregrinaciones a Roma. Esto no lo plantea porque las peregrinaciones en sí estén mal, sino porque en la época en la que él vivía decía que se habían vuelto un total fracaso, pues la ciudad ya no era un lugar santo al que se venía a hacer oración a, o a alabar a Dios como era debido, sino que se había convertido más en algo así como una ciudad de pecado, y que pues quienes iban ahí salían de la ciudad con un desprecio a Dios y sus mandamientos. La única excepción a esta regla que proponía él era que uno pudiera ir únicamente si tenía la autorización de un sacerdote, su ciudad o pues otro tipo de superior que viera que sí tenía la excusa o la fe necesaria para ir a Roma. Bueno, el punto 13 es que dice Lutero que se necesita detener la construcción de conventos para la orden mendicante. Esto es porque pues esta orden tenía muchos conventos y no hacían mucho por el pueblo cristiano, solamente pues, o sea, no cumplían sus funciones. Dice que deberían de ir los conventos además a volver a su estado inicial, o sea, los conventos en general deberían volver a su estado inicial, de como lugares específicamente para el estudio cristiano, donde uno podía ir y volver cuando quisiera, no tanto como una orden en la que uno ya se tenía que mantener ahí. Bueno, el punto
14 es que los sacerdotes deben ser libres de casarse si así lo desean. Esto es, pues, uno de los puntos que yo creo que a lo mejor son más familiares para nosotros que en comparación del catolicismo con las religiones protestantes. Lutero decía que o sea, ya había sacerdotes que existían con mujeres e hijos y que cargaban con estos y a pesar de su conciencia, pero que no debería ser así. Él cita la Biblia, creo que específicamente a San Pedro, que el voto del castidad no es, bueno, no es algo que se debería de practicar, que un sacerdote, un obispo o un párroco debería tener una familia como lo marca la Biblia. Y ya si quieren hacer el voto de castidad, pues ya es cosa pues de quien lo haga, no debería ser algo que se demande de todos los miembros de la iglesia. Aunque sí pone excepción de que el Papa u otros miembros altos sí deberían de mantener el voto de castidad, porque estos ya son más cercanos a la divinidad, bueno, no a la divinidad, sino a Dios. Bueno, 15. La confesión de los pecados no debe de estar sujeta a la excomunión. Esto es porque en algunos conventos, algunos conventos, los abades y los abadesas, los que eran la cabeza del convento, mantenían como que tiranizaban en los otros miembros de los hermanos y hermanas mediante esta práctica de no absolviéndolos de todos sus pecados y dejando otros para más tarde poder ser excomulgados. Bueno, el punto 16 es que los aniversarios, los funerales y las misas de Requiem, que son, si no me equivoco, unas misas para los muertos, deben de ser abolidas porque únicamente pues, son fiestas en las que no se hace la debida oración a Dios y más bien es pues una fiesta en la que se come y se bebe en exceso y cuyo único fin es pues el dinero, no es en sí una práctica correctamente cristiana. Bueno, en el 17 dice que se deben de reducir algunos de los castigos y penas al derecho canónico que él consideraba excesiva, por ejemplo, la excomunión. Piensa que se debería de mantener como un castigo más controlado en vez de uno que se mande así como por cualquier cosa. En el punto 19, en su propuesta número 19, él dice que se deben de cambiar los grados de parentesco que prohíben el matrimonio. En el punto 20, el Lutero dice que se debe de necesitan destruirse las capillas e iglesias ilegales que plagaban a Alemania durante esa época. Y en el punto 21 dice que se debe de abolir la mendicidad en la cristianidad, en lugar de tener mendigos y pues mendigando, pidiendo dinero y así, debería de cada ciudad debería tener así ¿cómo explicar? Así como los centros de ayuda donde se les pudiera apoyar y dar comida para que no tengan que seguir con estas prácticas por las ciudades. Y estas deberían estar esencialmente, o sea, bajo el control de la iglesia. En el 23, me salto el 22 porque no estaba el punto 22, no sé por qué en el texto no estaba, así que fui directamente por el punto 23, que las hermandades, las indulgencias, los breves de indulgencias, los breves de mantequilla, etcétera, 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 estas deben de abolirse y exterminarse porque él dice que no hay nada bueno en ello y pues solamente son un medio de control de la iglesia que no tiene nada que ver con la fe. En el punto 24, Lutero propone que se debe de hacer la paz con los bohemios y reconciliarlos con ellos que estaban
pues en conflicto debido a unos eventos con alguien que me pueda por favor ayudar a cómo se dicen los seguidores de Hus, de Juan Hus. No sé si alguien me puede ayudar, se me fue el nombre. Citas. Los Husitas, sí, gracias. Sí, que deben de reconciliarse con ellos debido a todas las cruzadas que se declararon con ellos y que no, pues que en fin no eran correctas y debían de arreglar este problema que había separado a Alemania. Bueno, ¿le puedes ya dar a la siguiente, por favor? Ah, no, espera, no, perdón, me faltó un punto. Me faltó un punto, pues le puedes arreglar. Sí, el último punto que propone es que deben de reformarse las iglesias, las universidades, y va a mucho detalle sobre esto. Su principal problema parece ser que se han vuelto un lugar donde ya no se enseñan en la medida suficiente las escrituras, la Biblia y la fe cristiana, y o sea, se estudia en su lugar a maestros paganos, principalmente nombra a Aristóteles y de hecho tiene mucho pleito con Aristóteles. Dice que se deben de abolir muchos de sus libros, principalmente menciona a los de Physicorum Metaphysica y bueno, y entre otros, donde dice que pues que simplemente son problemáticos, que van en contra de la iglesia, como que dicen que el alma es mortal, cosa que la fe cristiana pues niega. Y pues esencialmente pide que ya no se enseñen libros como aquellos de Aristóteles, aunque sí pide que se conserven algunos específicos que pues que no van en contra de la iglesia, algunos que no son tanto de las opiniones y de las opiniones específicas de los maestros, sino así como el conocimiento más restringido sin la opinión específica del autor. Bueno, ahora sí le puedes cambiar, por favor. Bueno, también habla demasiado sobre el imperio romano del Papa, de cómo el Papa, pues, no pudiendo controlar al emperador de Constantinopla tras la caída del imperio romano, él trata de apartarlo del título de emperador romano y se le entrega a los alemanes, primero con Carlomagno y después con Otto I. Y cómo mediante esto el Papa los busca convertir a los alemanes en siervas de Roma, o incluso expulsándolos de la propia Roma y quedándosela para sí, y alienando a los cristianos del este, que pues que por derecho de herencia deberían continuar siendo o sea, que el emperador del este de Constantinopla por derecho de herencia debería ser el que ostente el título de emperador de Roma, que el Papa se lo niega y lo mantiene de los alemanes, donde él puede ejercer un control más, pues un control más grande sobre los asuntos del emperador y religiosos. Bueno, ya después de esto, pues Lutero como que se va en una tangente y abandona los problemas religiosos y empieza a hablar de lo que él llama los males seculares, que aún así como quiera llama, o sea, que aún así como quiera los trata con relación a la moral cristiana y otros tipos de cosas. Para empezar, dice que se debe decretar que en las naciones alemanes se prohíba la excesiva opulencia y gasto de la vestimenta y otros lujos como son las especies que, pues, que son simplemente para vanidad y no son necesarios, o sea, no es necesario vestirse de más, hay suficiente lana y otros tipos de productos, no se ocupa la cera, las joyas, hay suficiente comida así como está, no se ocupa gastar de más en las especies que está dejando a Alemania pobre, que los mercaderes simplemente se hacen excesivamente ricos a costa del pueblo alemán. Y también dice que hay necesidad de oponerse a la continua existencia del préstamo a intereses que dejan a la nobleza en bancarrota, reyes y otros nobles en situaciones
que no deberían de estar. Que se deben de tomar también medidas en contra de la glotonería y la ebriedad, a cuyas prácticas acusa de, pues, de otros crímenes más específicos, como ya sea el asesinato, las violaciones, otras cosas. Y que se tiene que comenzar a actuar y pensar en contra de la existencia de los prostíbulos, que no son una práctica cristiana y que debería de anularse, debería de eliminarse para eliminar esta tentación y pues esta práctica no cristiana que nomás hace que buena gente cristiana pues se caiga en el pecado. Y ya le puedes cambiar. Creo que pusiste las mías otra vez. No sé si No sé soy si yo están el que no está muteados. escuchando. Le toca a Alicia, pero no sé qué pasó con ella. Derek ya concluyó su parte. Sí, Sí, ya no, concluyó, profe. sí, Ok, nomás que gracias. no sé por qué se repitió mi parte en otras 2 diapositivas. Ya, gracias Derek Debe haber un bugueo. yo hace rato, entonces sigue ¿quién sigue? Sigue María Alicia. Nada más déjeme ver qué pasó con ella. A lo mejor está muteada. Aunque es raro, si mejor sáltate a tu parte y que luego ella de la suya, digo yo. Dice que le digamos que va a salir de la presentación. No sé, se me hace que está teniendo problemas. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí eres María Alicia? Sí. Adelante, sí, ya te escuchamos. Es que estuvo mi micrófono prendido toda la exposición y no sé ahorita cómo es que se apagó justo cuando yo estaba hablando. Ya llevaba hablando. Sí, No, ya. no te habíamos escuchado hasta ahorita, pero adelante. Bueno. Ok, una disculpa, entonces no me escucharon nada. No. A ver. Bueno. El texto comienza así. Comenzaré por negar la existencia de 7 sacramentos y por el momento propone el bautismo, la penitencia y el pan. Todos ellos se han reducido por obra y gracia de la curia romana a una mísera cautividad y la Iglesia ha sido totalmente despojada de su libertad. Así es como comienza su texto, es la cautividad babilónica de la Iglesia. Y pues eso es muy importante, porque podemos darnos desde aquí cuenta de que su tirada va contra la Iglesia romana. El primero de los sacramentos es el pan. Él nos indica que para poder hablar sobre el sacramento de la cena, lo primero que hay que hacer es dejar de lado ciertos pasajes, como es el libro sexto de Juan, ya que dice que hubo una mala interpretación, por decirlo de cierta manera. Por ejemplo, los judíos lo interpretaron como literalmente un pan, o sea, comer, cuando lo que se quería expresar era un alimento para el espíritu, había que nutrir el alma. Algo muy importante es que para él uno de los puntos que más, por decirlo así, le molestan es el hecho de que los sacramentos eran negadas. Por eso dice, se hace la pregunta sobre si el sacramento completo, o sea, el pan y el vino, fue dado solo a los presbíteros, eran los seguidores de Jesús, o de igual modo a los laicos, que era el resto del pueblo. Este es el principal punto que no
marca y en el que abarca la mitad de este texto, porque él decía que no era posible que se negara un sacramento o el otro, ya que había que respetar como originalmente había llegado las palabras. Y él se hacía la pregunta, si el sacramento fuera solo para los presbíteros, entonces a los laicos no se les debería de dar nada, sin ninguna excepción. Pero si también fue dado originalmente a los laicos, entonces debe de ser igualmente dado hacia todos. Entonces, él lo que decía era lo segundo, se debía de dar hacia todos y la iglesia no tenía ningún derecho de decidir a quién sí y a quién no. Por eso, un punto importante es cuando dice, a ti Roma y a todos tus adoradores, echo en cara estas palabras de Cristo y de Pablo en defensa de los griegos y de los bohemios. Jamás ni por nada podrás demostrar que te ha sido conferida la potestad de mudar estos, y mucho menos la de condenar como herejes por el hecho de oponerse a tu presunción. Solo tú eres digna de ser acusada de crimen de impiedad y de tiranía, ya que pues vaya, estamos hablando de una persona que tenía muy firmes sus creencias. Entonces para él era un acto completamente impensable el hecho de que alguien no pudiera recibir los sacramentos debido a que la iglesia así lo manejaba y así es como ellos lo creían. Otro punto que marca muy fuerte es el hecho de que nadie puede establecer nuevos dogmas, ya que aquí regresa, como lo mencionó Derek, son los seguidores, los que venían siendo los seguidores en la escuela de Aristóteles, que venían siendo los tomistas, que son los de Tomás de Aquino, y ellos estaban empleando, por decirlo así, nuevos pensamientos, estaban metiendo en la iglesia, y estos eran aprobados muchas veces por los papas o por la ley. Sin embargo, él decía que a pesar de que eran aceptados, no era lo correcto. Y lo confirma cuando dice, no pueden probar su sentencia ni reprobar la contraria con otro argumento que el recurso a esto es wiclefita, huistia o herético. Poca fuerza tiene esta falacia, y si le surgen pruebas espirituísticas, no te sabrán decir más que es, nosotros estamos convencidos de ello, y la iglesia, que eran ellos mismos, así lo ha decidido. O sea, aquí te dan claro ejemplo de cómo es que ellos manejaban a su voluntad y cómo es que pretendían hacer lo que ellos quisieran con la iglesia, obviamente para su favor, ya que, como podemos recordar de la materia de Edad Media, pues todos ellos lucraban mucho con la iglesia, lucraban mucho con los diezmos, en decir, si tú me das tierras, yo te puedo conceder el perdón y vas a ir al cielo. Entonces, pues obviamente todo eso está manejado por el dinero y es algo que critica demasiado. Dice que eso es lo que ha corrompido la iglesia y es lo que ha corrompido a todas las personas. Luego tenemos el uso y abuso de la misa. Esto, es lo que se refiere con esto, es cuando, como ya mencioné antes, se quieren guiar más por el dinero, es decir, por ejemplo, no sé, dame el diezmo y así tú eres una persona de fe y vas a ser salvo. Cuando lo que decía Lutero era que no, lo que realmente nos mantenía era la fe y la promesa de que Cristo había muerto por nosotros y que todos íbamos a ser salvados. Por eso dice, era imposible que Cristo muriese si no se hacía hombre. Por eso en la misma expresión del testamento está comprendida la encarnación y la muerte de Cristo, ya que se empezó a dudar de decir, pues entonces, o sea, ¿por qué si él, ya ven que siempre se ha hecho la pregunta esa de si era el Hijo de Dios, entonces por qué murió, por qué fue? Él dice que todo fue necesario y que todo está escrito y que todo pasó por esa misma razón, la de ser salvos. Y regreso de nuevo a que para ser salvado no necesitas de tus actos como benefactor, por decirlo así, de la iglesia. Solamente tienes que vivir conforme a la fe y confiar en la promesa de la muerte de Cristo, que es lo que al final de cuentas se le asegura que es lo único que te va a poder salvar, ya que la fe es lo único que debes tener y que cualquiera puede tener fe y recibir los sacramentos, regresando al punto anterior. Él, como ya dije al principio, estaba muy en contra de la iglesia romana y de cómo se estaba manejando. De hecho, en muchos puntos del texto como que los reta, les dice que son, por ejemplo, a los de Tomista le dice que eran unos sofistas perversos
y a los romanos directamente les dice, quiero saber qué tienen que decir al respecto. Entonces, pues vaya, él concluye esta parte con que todos los sacerdotes de ese tiempo, los monjes y los obispos, eran unos idólatras que se encontraban en una situación peligrosa a causa de la ignorancia, el abuso y la agresión a la que exponen la misa o el sacramento, porque pues decían que por culpa suya la gente no estaba recibiendo lo que realmente querían y lo que merecían, que eran la fe. Otro punto que toca es el de la misa, ya que dice que la misa no es más que la promesa de Dios o el testamento de Cristo otorgados en el sacramento del cuerpo y de la sangre. Dado que esto es cierto, puedes deducir que no se trata de obra alguna, que nada se puede operar en él y que el único medio de tratarle es el de la fe. Él recae muchas veces en lo mismo, que la fe es lo único importante y que con actos como los lucrativos no vas a lograr nada. También hablaba de la oración, que dice que una oración sin sentido no, o sea, no te va a llegar a la salvación. Ya como muchos que te dicen, como serán las penitencias, por ejemplo, de rezar no sé qué tantos rosarios o cosas así, pues decía que ese tipo de cosas no te llevaban a ninguna salvación. Lo único que lo hacía era la fe verdadera. Luego llegamos al segundo sacramento, que es el bautismo. Este nos indica desde el principio que actualmente, bueno, para su contexto, tenía el mismo puesto que había tenido originalmente, ya que este era aplicado a los niños y estos eran incapaces de ser codiciosos y de tener supersticiones. Y decía que si este si este acto se hubiera transportado también a los adultos, hubiera estado ya completamente corrompido, porque ellos eran los que involucraban, porque ya estaban infectados, por decirlo así, en avaricia y todo lo querían hacer lucrativo. Entonces, también nos dice, el quehacer actual de los papas se ha reducido a apartar a los pueblos lo más lejos posible del bautismo, a sumergirlos a todos en el diluvio de su tiranía y lograr así, como dice el profeta, que el pueblo de Cristo lo relegue para siempre al olvido. Ya que pues sabrán muchos que el bautismo es una parte fundamental y es algo que indudablemente se tiene que realizar a los niños. Él también nos dice que el bautismo es una parte muy importante para la vida de un creyente, porque en caso de que éste empezara, por ejemplo, de una virgen que está cayendo, por decirlo así, en la tentación, el hecho de que recuerde su bautismo y se recuerde a sí misma su fe cristiana, es lo que la va a apartar de sus pensamientos y es lo que la va a volver a poner, por decirlo así, en el buen camino, ya que el gozo del bautismo les ha proporcionado la única garantía de salvación. Entonces, teniendo eso en mente, es lo único con lo que ellos se van a poder mantener firmes y es algo, pues, tiene mucho sentido para ellos. Dice también que no te debes dejar seducir por las apariencias de las obras, por los engaños de las tradiciones y con ello injurar a la verdad de Dios y a su fe. Si quieres salvarte, tienes que empezar por la fe de los sacramentos y ya llegarán las obras después de la fe. Esto, pues vaya, a lo largo de estos dos sacramentos, el bautismo y el pan, y también lo que toca sobre la misa, pues va a caer en lo mismo, en que la iglesia ha manipulado tanto las cosas a su propio beneficio que está perdiendo verdaderamente el sentido, que ya no está dando lo que los fieles necesitan y eso es lo que él pretende, o sea, regresar a eso y que se centren en la fe y no en lo lucrativo. Ya para terminar, dice lo que les comenté antes, sobre que si el autismo de los niños perdón, no, es una duda que se plantea mucho. Que dice, quizá puede objetarse lo antedicho acerca del bautismo de los niños, que una vez que no pueden recibir la promesa divina ni tener fe del bautismo, se seguirá que no se requiere la fe, o los niños se bautizan en vano. Entonces él les responde que en ese caso la fe ajena es la que en la que los niños se van a apoyar. En este caso podría ser, por ejemplo, los padres, que son los que tienen la fe, y los que los bautizan, pues en eso es en los que ellos se van a ayudar para poder, por decirlo así, tener esa ayuda en su bautismo.
América. ¿Sería todo, Alicia? Ah, de ya tu cambiaste de diapositiva, es que a mí no me aparece. Ah, sí, bueno, este cambio de diapositiva. Ya continúa mi compañera América. parte? Muchas gracias, Alicia. Adelante, América, te escuchamos. Ok, ahora vamos a hablar de que él hablaba de la abolición de todos los votos. ¿Qué son los votos? Los votos vendrían siendo, pues, las promesas que distinguen a un religioso de un seglegar dentro de la Iglesia Católica. Un seglegar vendría siendo aquella persona, pues, laica, ¿verdad? Que si bien sigue la fe, no pertenece al clero. Entonces, este hombre, Martín, lo que quería hacer era tumbar estos votos, ¿verdad? Porque decía que opacaban la libertad religiosa y al bautismo. Y que en este mundo, pues los sacerdotes decían que estaban más premiados los actos con voto en el cielo como si te dieran un plus que, que los que no lo tienen, ¿sí? Y aquí es donde Lutero hace énfasis en que, pues, ante los ojos de Dios no hay diferencia entre las obras. Lo que hace la diferencia es la fe. ¿Le puedes cambiar, Alicia? Por favor. Bueno, Lutero nos decía que no prohibía ni se oponía a alguien en privado y por propia iniciativa que hiciese sus votos, ¿verdad? Porque no los despreciaba ni los condenaba, pero pues no los aconsejaba, ¿sí? No los aconsejaba en el género público de la vida, ¿sí? Se aconsejaba de manera privada, porque ahí es donde decía de que, ay, pues cada quien su vida, ¿quién soy yo para juzgar? Pero el voto resultaba pretencioso para la iglesia y para las almas sencillas, ¿no? Además de que el voto era una ley ceremonial, ¿sí? Y la verdad es que el cristiano está únicamente sometido a la ley divina, no a la ley ceremonial que la iglesia te viene imponiendo. ¿Me puedes cambiar, Ali? Perdón, Alicia, creo que tienes abierto el micrófono. No sé si puedes cerrarlo, por favor, para que no se vicie por ahí el sonido de América. Gracias. Okay. Bueno, entonces, Ay, pues ya nos habla ¿quito de el que... micrófono o te dejo la presentación? Ay, ¿me puedes dejar la presentación? ¿Cómo le hago? No, nomás dame chancita, quito el micrófono y ahorita te lo regreso. Ándale, pues. ¿Necesitas tener el micrófono abierto para manejar la presentación? No sé. Ok. Bueno, entonces aquí nos habla de que, bueno, los principales votos, que son el de la castidad, la obediencia, la pobreza, no tienen precedentes en la escritura, entonces por eso mismo no los recomienda. Dice que es desaconsejable y peligroso porque él se basa mucho en las escrituras. Entonces, si no viene ahí, no es canónico. Además de que Daniel, Ananías y Azarías se conservaron puros en el régimen babilónico, en medio de la impiedad, e indudablemente ninguno se salvó por los votos, ¿sí? O sea, desmeritando esto de que los votos son los que te dan puntos allá en la vida eterna. No, ellos llegaron simplemente por su profesión, no, perdón, llegaron simplemente por su fe. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ali, ¿ya le cambiaste?
Ah. La libertad de la iglesia y de la grandeza del bautismo. Bueno, aquí pues les vuelvo a advertir a los adolescentes y a los jóvenes que se abstengan de toda clase de votos, ¿verdad? Que su consejo se basa en que pues no se metan en eso porque no está en las escrituras. El hecho de que todo esto conduce a la hipocresía, que los sacerdotes y los monjes, los obispos y todos ellos los que personifican a la iglesia, que según esto son el corazón, son unos hipócritas, unos ciegos. Y por ello mismo se desvaloriza a la fe y al bautismo por toda esta soberbia que tienen. Dos errores mayúsculos del humano pontificio es que, número uno, el Papa dispensa de los votos como si fuese el único cristiano que tuviera la autoridad para hacerlo. Ok, si el voto es susceptible de dispensa de este documento, cualquier humano podría dispensarse a sí mismo y dispensar a los demás. Si el prójimo no puede hacerlo, tampoco el Papa tiene derecho alguno a ejercer esta facultad. Aquí Lutero nos dice, pues, ¿qué le da el derecho al Papa? ¿Acaso son las llaves? Y luego, el matrimonio se anula si antes de haber sido consumado, uno de los cónyuges ingresa al monasterio aunque el otro no esté de acuerdo. Bueno, pues aquí Dios nos ordena la fidelidad y la veracidad mutuas. Entonces es contradictorio este principio. Y ahí es donde les dice que son unos ciegos, que cómo van a pasar encima de algo ordenado por Dios. Del sacramento a la penitencia. Bueno, aquí nos menciona que no se han preocupado en todos los libros, por los estudios, por los sermones, por el pueblo en sí, por las creencias, sino se preocupan más por tiranizar el sacramento con fuerza y violencia. Y Cristo no se preocupó por el poder, se preocupó por la fe. Él dice, todo el que creyere y fuere bautizado, se salvará. Provocó la fe de los que se habían de bautizar para que el hombre estuviese seguro de que si se bautiza y cree, consiguiera la salvación en virtud de esta promesa. Ok, la contrición. Esta es una parte de la penitencia. Aquí nos menciona que la contrición es intentar, bueno, el no volver a pecar, ¿verdad? El arrepentirte, pues. Entonces, si tú tienes tu fe, si tú predicas tu fe, la contrición vendrá sola, ¿sí? Tú solito vas a llegar a ella. Por eso los que dicen que la contrición debe prepararse por la enumeración y consideración de los pecados están lanzando una doctrina peligrosa y perversa, ya que no exponen principalmente los principios y las causas de lo que es esto. ¿Le puedes cambiar, Ali? Ok, la confesión. A él lo que le molesta a la confesión es que se haya sometido a la tiranía, porque le agrada que la confesión sea de forma personal con tu hermano, así es como dice él. Pero que se haya sometido a la tiranía y a las extracciones de los pontífices, que se reserve pecados ocultos y después mandan a que se revelen a los confesores nombrados, especialmente por ellos para tormento de las conciencias, perdón, pues no le parece. Ay, perdón, se me cayó el internet. Bueno, de la confirmación.
Aquí, como dice Pablo a Timoteo, no impongas a nadie las manos precipitadamente. Entonces, nos habla de que la iglesia ha estado imponiendo la confirmación a los jóvenes, ¿sí? Y que la confirmación no tiene que ser específicamente un sacramento. Sí, basta con que la confirmación se acepte en calidad de rito eclesiástico de una ceremonia sacramental similar a la que consagra el agua u a otros objetos. Porque, pues, para que sea un sacramento, tiene que ser una palabra de promesa divina, ¿sí? En virtud de la cual se ejercite la fe. Ahora el matrimonio. En ningún lugar de la escritura se considera el matrimonio como un sacramento. De hecho, son las tradiciones humanas las que lo pusieron como sacramento para convertirlo en objeto de burla, así es como menciona. Y en ningún pasaje se lee que se reciba gracia alguna de Dios al que se casa. La verdad, a lo mejor en este que diría Pablo, serán dos en una sola carne, gran sacramento de este. Pero él nos menciona, bueno, Lutero, que el sacramento latino en griego es misterio. Entonces, la traducción correcta vendría siendo, serán dos en una sola carne, gran misterio es este. El orden. Bueno, aquí nos menciona que el orden, pues no sabe de dónde se lo sacaron, que es un invento total de la Iglesia y del Papa, que no está puesto en la Escritura, ¿verdad? Y que hay que procurar, es lo que lanzamos como dogma de fe, nos resulte cierto, pura y claramente fundado en la Escritura. ¿Le cambias, Ali? Y bueno, ya el último es el sacramento de la extrema unción. Y bueno, aquí nos menciona que hay dos cosas que hay que decir. Una es que llamarle sacramento pues no está correcto, y dos, que la admitan al final. Porque, pues bueno, es la unción de los enfermos, así es como yo la conocí, ¿verdad? Y por ejemplo aquí nos dice que Santiago, si alguno de vosotros enfermare, que llamen a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Martín nos menciona que pues en ningún momento se dice que sea un sacramento, que el Evangelio no lo menciona y que no puede fundamentarse como uno porque no ofrece la promesa divina con el signo adjunto, porque esto es algo exclusivo que da Cristo y no lo puede dar Santiago. ¿Le cambias, Ali? Por favor. Entonces pues ya para finalizar, solo hay dos sacramentos, ¿verdad? Hablando con rigor, que sería el bautismo y el pan. Por lo tanto, distribuyamos estos dos sacramentos de manera en que el bautismo se aplique en el comienzo, que es lo que mencionaba mi compañera Alicia, y en todo el decurso de la vida, y el pan en términos de la existencia y a la muerte. Gracias a ambos, el cristiano se ejercitará en un cóspulo hasta que abandone este mundo, ya plenamente bautizado y fortalecido. Y bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros. Gracias. Muchas gracias, América, y gracias al equipo completo. Gracias a América, a Alicia, a Derek y a Jared Emiliano. Gracias, muy bien.
Nos quedan 8 minutos. Los demás tienen dudas, comentarios sobre lo que nos ha expuesto este equipo en torno al pensamiento de Martín Lutero, a estas ideas reformistas, más explícitas, más críticas, que emitió en 1520. La verdad creo yo que es un proceso bastante curioso en la religión porque, o sea, la reforma pareciera que se da en un punto bastante complicado para la iglesia porque digamos que como que la iglesia de cierta forma estaba empezando a ser cuestionada debido a diversos excesos que se habían cometido y que también pudimos ver un poco en historia medieval sobre todo. Y la reforma incluso pues pareciera ser como que un intento de buscar una nueva alternativa que fuera un poco más apegada a la religiosidad que a la acción, por así decirlo. Ujú. Sí, por supuesto, es una crítica desde dentro que vuelvo a repetir, como lo comentaron los compañeros la clase pasada. Inicialmente Lutero pues no tenía la intención de generar una división religiosa. Esta división religiosa se generó por intransigencias mutuas, por intereses políticos, por otros factores, pero el diálogo teológico podía haber estado presente si hubieran sido más abiertos, si hubieran aceptado el diálogo teológico, y posiblemente podían haber llegado a un entendimiento. Como era el asunto de la justificación por la fe, llegaron casi 500 años después, pero en otros temas quizá también podrían haber llegado a algún tipo de entendimiento de idea común, ¿no? Porque obviamente, pues, los planteamientos de Lutero, pues, tenían también una base bíblica, no eran inventos. Pero la tradición católica en parte, pues, también tenía una base bíblica, tradicional, etcétera. O sea, había posibilidad ahí de diálogo a partir de fundamentos, no de terquedades, ¿no? De imposiciones. Y pues bueno. Gracias, Fátima, por avisarme. Qué lástima que Carlos está sin luz. Pues sí, así es, Arnoldo. Así es. Bueno, ¿hay algún otro comentario, alguna otra duda en particular por allí sobre lo que nos ha expuesto el equipo? Sí, Ángel. Bueno, pues la verdad es de que me parecen pensamientos o estipulaciones bastante como, ¿cómo decirlo? Que cambian bastante el juego de la religiosidad en su tiempo. Y pues de hecho, o sea, si lo retomamos, me recordó mucho a Juan Hus, que pues obviamente tenía este pensamiento de que pues de adorarse su fe y pues ¿qué fue lo que le pasó? Pues lo hicieron, les pareció muy bien rostizarlo, ¿verdad? Y pues son cosas que creo que vamos viendo durante todo este tiempo, o sea, hasta la actualidad, en el que se ve esta diferenciación entre el poder y la religión, y pues que todavía hasta en nuestro tiempo se usa como una herramienta para ganar masas, el tener como por así decirlo, el tener una familia modelo que es 100% católica y conservadora, y pues son cosas que todavía hasta ahorita vemos, pero eso que menciona Martín Lutero, pues me parece bastante interesante porque contrasta mucho con la actualidad religiosa. Gracias, Ángel, gracias por tus comentarios. Así es, obviamente marcó un viraje las ideas de Lutero en cuanto a la religiosidad en la época, y todo lo que esto derivó, ¿no? En cuanto a la mentalidad, a la vida cotidiana. Decía decía Elías Yared, en la relación iglesia-estado, también en eso, en muchas cosas, ¿no? Tuvo un impacto en la ética, en la economía, en la política, en la mentalidad, en la vida privada, en el desarrollo de la propia espiritualidad de la conciencia. Fueron muchas las cosas que tuvieron un impacto a raíz de esto, ¿no? Diana, creo, a ver, perdón, no sé si alguien más está por ahí. Margarita primero, adelante, Margarita.
Profe, gracias. Bueno, yo quería comentar respecto a lo que usted menciona de las consecuencias de las ideas de Martín Lutero, es que efectivamente repercutió directamente en las estrategias económicas que muchos países tendrían o cómo concebirían el sistema económico, y eventualmente eso llevaría a un reordenamiento de las potencias hegemónicas, y el cual creo que hasta ahorita se ve reflejado, que son los países que en su momento adoptaron el protestantismo quienes tienen el poderío económico en comparación al declive que experimentó España cuando se aferró con el movimiento de la contrarreforma y demás. Así es, así es. Es algo que se ha planteado muchas veces. Ha habido propuestas muy sistemáticas en torno a esto. Obviamente la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que establece esta vinculación, aunque hay que aclarar que la vinculación que establece Weber es más con el calvinismo, con la tradición calvinista, pero sí, efectivamente, porque hay o asistimos a un viraje, a un cambio en la mentalidad, en la ética, en las prácticas, etcétera, etcétera. Y ese valor tan pregonado por la tradición católica, aunque fuera quizá medio de los dientes para afuera, de la humildad, de la austeridad, etcétera, etcétera, comienza a cambiar, ¿no? En otras tradiciones religiosas, comienza a cambiar en parte, porque tampoco se trata de que de la noche a la mañana hayan reivindicado el hedonismo o el materialismo o la avaricia. No fue así. Pero sí plantean como legítimo, como válido, es más, como una vocación del ser humano, el trabajar los dones que Dios da. Si tienes tierras, pues hazlas lo más productivas posibles. Si tienes talento, no sé, intelectual, hazlo lo más productivo posible, etcétera, etcétera. Si tienes dinero, hazlo lo más productivo posible, etcétera, etcétera. No como la parábola de los talentos, pues lo entierro, ¿no? Tengo este dinero, pero lo entierro, no vaya a ser que se me pierda y ya. No, hazlo productivo, ¿no? Esa es un poco la idea, pero pues bueno, sí se ha planteado mucho esta especie de correlación entre el protestantismo y el desarrollo capitalista, aunque también hay que decir que el capitalismo en buena medida nació en un contexto muy católico, por ejemplo Venecia, Génova, disque muy católicas, y fueron así inicialmente los impulsores de esta tendencia, donde las leyes, las normas morales contra la usura y todo eso se las pasaban por donde mejor pudieran pasar, ¿no? Así la cosa. Gracias Margarita. Con respecto a lo que menciona Carlos, no existía un vínculo directo en ese momento. Muchas de las críticas de Lutero abarcan también a las iglesias ortodoxas porque son críticas que tienen que ver con esto, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a cuestiones de los sacramentos, de la Eucaristía, del orden sacerdotal, de la jerarquía, de las misas por difuntos, que está ligado a la doctrina del purgatorio, aunque los ortodoxos no la tienen como tal, pero sí de alguna manera creen que es válido y eficaz hacer oración por los difuntos, para que alcancen la gracia de Dios y la salvación aún después de muertos, etcétera, etcétera, que eso es la esencia de la doctrina del purgatorio y de las indulgencias que van de la mano. No existió inicialmente un enfrentamiento directo entre estas dos tradiciones, pero más adelante, más recientemente, sí ha habido, por supuesto, encuentros y diálogos y demás, o enfrentamientos también, ¿no? Porque el luteranismo es tan contrastante, así como el luteranismo, más bien la tradición protestante es contrastante con la tradición católica, es de manera muy similar, contrastante con la tradición ortodoxa, porque recordemos que la tradición católica y ortodoxa se parecen mucho. Elías, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, profe, sí, rápidamente está interesante. No sé si les recomiendo investigar algunas anécdotas o algunos apuntes pequeños sobre los tiempos de la Reforma y su contexto aparte de la religión. Por ejemplo, si no me equivoco, profe, corríjame, en los primeros años de la Reforma coincide con la plaga de la peste bubónica. Y hay muchas anécdotas muy interesantes sobre, por ejemplo, el servicio de Martín Lutero. Escribe una carta a un amigo en Wittenberg, si no me equivoco, donde le redactan, ¿no?, ciertos puntos por
por ejemplo, la postura del cristiano frente a una pandemia, ¿no? Entonces, como que en estos tiempos está sabroso para leerlo. También está la cuestión de su esposa, si no me equivoco, se llamaba Catalina, no. Débora, Catalina Débora. Débora. Sí, Catalina Débora. también, o sea, sí, bueno, Bombora, sí, en alemán, sí es. También la cuestión de las mujeres reformadoras, hubo mujeres participando en la reforma en diversos aspectos, entonces hay muchas anécdotas que les recomiendo, muy interesantes. Y también cuando el Papa León X le llamó cerdo salvaje o bueno, jabalí suelto a Martín Lutero en la bula, estuvo interesante. Sí, completamente interesante, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Elías. Bueno, obviamente no coincidió con el gran brote de la peste negra, pero sí recordemos, y desgraciadamente es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y por eso esperemos que algún día existan vacunas y curaciones para esta porquería, aún y que baje una plaga, como bajó la peste bubónica en su momento, la peste negra, la gran peste negra a mediados del siglo XIV, hubo rebrotes cuando le daba la gana a la maldita plaga. Entonces, efectivamente, en las primeras décadas del siglo XVI y posteriores, hubo brotes más focalizados, ya no tan generalizados como el de la gran peste negra, pero sí hubo brotes, ¿no? Obviamente, entonces sí coincide en cuanto a brotes, no la gran pandemia, ¿no? Que es de mediados del 14. Pero bueno, gracias Elías. Diana, adelante. Profe, ya para poder concluir, porque siento que me van a mirar feo por hacer el comentario a estas horas de la clase. Digo, al igual que otras personas han tenido experiencia, pues he tenido contacto con personas que están muy metidas dentro del cristianismo, y dentro de las vertientes que existen del cristianismo, en la mayoría se le da mucha importancia justamente a Martín Lutero. Entonces yo no podía comprender por qué se le daba tanta importancia y cómo sus ideas seguían siendo tan vigentes hasta hoy en día, y justamente por la parte que estaba explicando Alicia hace unos instantes sobre la importancia de la fe y que la cuestión del amor y la enseñanza de Dios, etcétera, no era solamente para una parte de la población, sino era para todo el mundo, para, digamos así, los gentiles. Es una forma en cómo ya se puede comprender por qué su pensamiento sigue teniendo tanta vigencia incluso en otras partes del mundo, porque comparte que exactamente Dios es para todos. Así es, Diana, así es. Básicamente la concepción de Lutero, y que es en la cual se establece una diferencia muy importante con la tradición católica, y que tiene que ver con lo que mencionaba hace rato que destacaba Elías en cuanto a establecer una base, un cimiento para la separación iglesia-estado, es lo que se le puede denominar una relación personal con Dios, ¿sí? Una relación personal de cada quien, no por la intermediación necesaria de los sacerdotes que tienen que impartirte los sacramentos, y sin ellos pues ya te fregaste, sin los sacerdotes y sin los sacramentos, no por el magisterio, la enseñanza de los sacerdotes y de los altos clérigos, que sin ellos ya te fregaste porque tú no puedes leer e interpretar la Biblia, etcétera, etcétera, sino que hay una relación personal con Dios, empezando por la lectura, la interpretación de la Biblia, la recepción de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una relación personal con Dios, y eso es lo que abre paso a que la religiosidad se manifieste más en el ámbito privado, se manifieste más en el ámbito de la vida íntima, de la conciencia, y se abra paso también hacia la libertad, ¿no? Hacia la libertad religiosa. Cada quien se relaciona con Dios lo mejor que puede, ¿no? Sin que los demás estén ahí poniendo el dedo, o imponiendo, es que tienes que hacer esto o aquello o lo otro. Claro, este cambio no se dio de la noche a la mañana, y también hubo intolerancias graves en el mundo protestante, pero estaba, digamos, la base ahí de este llamado libre examen de la Biblia, esta relación personal con Dios, etcétera, etcétera. Y es lo que sentó en las premisas de esto justamente que tú comentas, Diana. Ya nos excedimos de tiempo, solamente quiero mostrarles una cosa para concluir. No sé si lo hayan visto, algunos quizás sí, otros no. No sé si ya ven la imagen. ¿Sí ven la imagen? ¿Por ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, eso es el Vaticano.
Eso es el Papa Francisco, obviamente, y esa estatuita roja que ven ahí es Lutero. En torno al 500 aniversario del inicio de la Reforma Luterana en 2017, 17 fue, si no me equivoco, hubo algunas conmemoraciones donde el propio Papa participó, fue a Suecia a hacer una especie de conmemoración de la Reforma Protestante. Esto causó mucho escándalo en muchos diciendo, no, ¿cómo el Papa conmemorando la Reforma que fue un cáncer para la Iglesia? Pues así lo hizo. Y entre otras cosas reconoció que Lutero, muchas de sus críticas, o la mayoría de sus críticas, al menos iniciales, pues que tenía razón, que la Iglesia tenía demasiadas pues errores, ¿no? Demasiadas cosas criticables. Y bueno, imágenes como esta en particular, bueno, estas, obviamente no es que sea la única foto que existe, hay video y todo, causaron mucho escándalo, ¿no? Pero nos muestra parte del espíritu que hoy en día en muchos contextos existe, ¿no? Hay disposición a diálogo, disposición a entendimientos, etcétera, etcétera, y eso me parece en parte positivo. Un teólogo llamado Hans Kung, ya muy mayor, creo que todavía vive, que era sacerdote, pero finalmente fue proscrito por la Iglesia Católica por criticar varias cosas. Tiene un principio que dice algo así como: no habrá paz entre los seres humanos sin paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. O sea, ese era algo así como su lema, ¿no? Diciendo que no era algo accesorio, secundario, la necesidad de diálogo y entendimiento entre las religiones, porque todos sabemos, tanto históricamente como actualmente, a qué grado pueden llegar los conflictos alimentados por los fanatismos. Pero bueno, en fin, le dejamos ahí por hoy. La próxima clase vamos a escuchar al equipo siguiente, que es el equipo número 1, que nos va a hablar acerca de la Contrarreforma, y son los compañeros Diana Cepeda, Valeria Muñoz, Margarita Arvide, Ángel Medrano y Andrea García, ¿sí? Los escuchamos, lo escuchamos la próxima clase, entonces, a ustedes, ¿sí? El miércoles. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Adiós, Gracias, profe. que tenga buen día. Cuídese, profesor. Buen día. Adiós, profe, gracias. Hasta luego.